qué estamos haciendo ese trabajo integrador? O en general, ¿por qué estamos estudiando los procesos de negocio? El objetivo final, vamos acá a una placa, ¿por qué estamos haciendo este trabajo? O sea, ¿cuál es el objetivo del aporte a la gestión ingenieril que nosotros vamos a hacer eh, desde nuestra carrera, de la perspectiva de nuestra profesión? Y esos procesos de negocios, estos PN que están acá, los estamos analizando justamente para mejorarlos y optimizarlos. La idea es tener procesos de negocio cada vez de mayor calidad y más eficientes dentro de una organización. Eso hará que la organización sea más productiva y más competitiva. Ahora vamos a empezar a analizar esos conceptos. Entonces, si la idea es mejorar u optimizar un proceso de negocio, lo podemos hacer como ustedes están haciendo ahora o van a hacer luego de la primera entrega del trabajo práctico, o como estuvimos haciendo los ejercicios prácticos, detectando fallas o ausencia de controles. Vieron que hay momentos en donde nos quedamos sin respaldo de documentación a un sector al hacer una tarea, entrega un producto o un insumo o presta un servicio y no se queda con el comprobante respectivo de haberlo realizado. Eso ahí hay una falla, hay una falta de control, hay una ausencia de respaldo de documentación. ¿Cómo lo podemos mejorar a esos problemas, a esas inconsistencias, fallas, disfunciones o puntos débiles de un proceso de negocio? Es que justamente es, primero, analizándolos. Para analizarlo, recurrimos a un esquema gráfico, que en este caso es el cursograma, previo relevamiento detallado de todo el proceso de negocio. Una vez que lo relevamos, lo graficamos y lo entendemos, vamos a poder mejorarlo o optimizando, detectando esas fallas o falta de controles o inconsistencia o falta de respaldo de documentación. ¿Y cómo lo solucionamos? Y bueno, justamente proponiendo soluciones, incorporando controles. Lo podemos hacer de manera manual, con la documentación respaldatoria adicional que se requiera, o incluir un campo adicional en una planilla porque nos está faltando ese dato adicional para que el proceso sea más eficiente. Y lo ideal sería poder automatizar o sistematizar, o sea, a través de un sistema informático, la mayor cantidad de tareas posibles. Porque por un lado, bueno, justamente nosotros vamos a aportar mucho desde esa perspectiva, y al generar nuevos sistemas informáticos dentro de los procesos de negocio, actividades automatizadas, podemos hacer que esas tareas se disminuya el error, sean realizadas con la mayor velocidad posible, y fundamentalmente, al automatizar o sistematizar las tareas, mejoran los tiempos, disminuyen los errores, aumenta la comunicación, pero nos va dejando, como habíamos hablado en la clase pasada, un repositorio de datos disponibles para poder producir la información. Esa es una de las ventajas o de las grandes ventajas adicionales de ir automatizando, sistematizando las tareas. O sea que cuando analizamos los procesos de negocio lo queremos mejorar, optimizar, aumentar su calidad, su productividad. Disminuimos las fallas, mejoramos los controles, ya sea desde el punto de vista manual o desde el punto de vista automatizado. La diferencia es que al automatizarlo vamos a poder tener un repositorio, el conjunto de base de datos que va a poder tener nuestra organización. Y eso nos va a proporcionar la posibilidad de nosotros, como ingenieros del sistema de información, brindar información para poder hacer el seguimiento de esos procesos de negocio y ayudar a la toma de decisiones estratégicas de cada uno de los responsables de esos procesos de negocio. Entonces, ¿cómo hacemos para poder brindar información? ¿O para qué un tomador de decisiones necesitaría tener información dentro de su organización o de cada uno de los procesos de negocios determinados? Bueno, entonces, ahora primero vamos a ver una serie de conceptos que nos van a servir de aval para justificar la necesidad de contar con información oportuna, necesaria, útil y adecuada, orientada a la persona que lo necesita, dentro de una organización. Y eso lo podemos describir con describiendo estos conceptos que tenemos acá,
que vamos a verlos ahora individualmente. Una organización debería persistir en la búsqueda, intentar, mejor dicho, la búsqueda permanente de estos conceptos. No solo una organización, sino también a nivel individual lo podemos hacer. Uno de ellos es la eficacia. Ustedes ya deben haber visto la diferencia entre eficacia y eficiencia y que constituye el concepto de efectividad. La eficacia, si quieren los repasamos, es el logro del objetivo buscado. Nosotros nos proponemos una meta, un determinado objetivo, y en función de cuánto nos aproximamos a ese objetivo o cómo lo alcanzamos en el tiempo fijado, eso nos mide el grado de eficacia. Por ejemplo, uno puede ser altamente eficaz cuando cumple su objetivo deseado, ¿no? Nos proponemos, retomamos la cuarentena y en la mesa de septiembre nos proponemos aprobar, preparar y aprobar 2 materias y bueno, ustedes se preparan, la rinden y la aprueban. Entonces fueron eficaces. ¿Qué diferencia hay con la eficiencia? La eficiencia es el uso óptimo de los recursos disponibles para el logro de los objetivos. Es decir, que uno puede ser muy eficiente, por ejemplo, en una organización o en una empresa productiva, hacer un uso muy eficiente de los recursos disponibles. Los recursos disponibles se dan en general tanto en el tiempo como en el costo. Tenemos muy buena maquinaria, optimizamos o disminuimos el scrap o el desperdicio de un proceso productivo, optimizamos los procesos de compras, pero tenemos problemas con las entregas, no llegamos a tiempo con la entrega, podemos no ser eficaces. Es difícil encontrar ser muy eficiente y no alcanzar eficacia, pero puede suceder. Lo más común es al revés. Podemos llegar al logro de los objetivos, pero no ser eficientes. Por ejemplo, nosotros tenemos una empresa de mueblerías y nos están pidiendo determinado amoblamiento para un determinado tiempo. Los podemos construir a los muebles, los entregamos y cumplimos con el objetivo. Fuimos eficaces. Pero quizás tuvimos un gran desperdicio de material, compramos en exceso materia prima, pagamos en exceso recursos humanos adicionales por llegar a cumplir este objetivo de ser eficaces. Pero afectamos fuertemente la eficiencia. Hicimos un uso excesivo de los recursos. Entonces, ¿qué es lo que uno busca? Ser eficaz y ser eficientes. Por ejemplo, en el caso de ustedes de la materia, pudo haber 2 alumnos que pudieron rendir las materias y, y poder aprobar. Y están contentos porque las materias fueron aprobadas con una buena nota, ambos alumnos. Resulta que uno de esos alumnos estuvo estudiando desde el verano hasta septiembre la preparación de la materia. Y no hizo otro tipo de cursados y no rindió otra materia y fue eficaz porque cumplió con el objetivo, y al igual que el otro alumno. Pero quizás su compañero no solamente rindió esa materia en septiembre, sino que en el transcurso del tiempo, de esos mismos 9 meses del año, quizás rindió otras materias y cursó y además trabajó, y entonces evidentemente hizo uso de una mayor eficiencia, administró mejor los recursos disponibles de tiempo y de costos, porque no solamente cumplió el mismo objetivo que su par, sino que además lo hizo empleando menor tiempo dedicado a ese objetivo y a un menor costo. Esa es la diferencia entre eficacia y eficiencia. Obviamente el objetivo es lograr los dos conceptos de eficacia y eficiencia que conforman la efectividad. Alguien es efectivo cuando cumple con el objetivo, o sea, es eficaz, pero en el menor costo posible. O sea que cuando empezamos a medir estos dos conceptos, los podemos diferenciar de esta manera. La eficacia es el resultado alcanzado respecto del esperado, cumplir el objetivo. La eficiencia es un poco más complejo, que es el resultado alcanzado respecto
al uso efectivo de los recursos. Esto lo que tienen acá es el costo alcanzado y el tiempo alcanzado. O sea, una combinación del resultado respecto al costo y al tiempo empleado. Nos referimos a costo y tiempo como uso de recursos genéricos. Y eso respecto al resultado esperado sobre el costo y el tiempo esperado. Esa relación hace a que seamos eficientes. Entonces, la combinación de eficacia y eficiencia nos va a dar la efectividad. Esa más o menos sería la explicación del concepto. Si somos eficaces y eficientes, vamos a poder ser productivos. Obviamente, incorporando el concepto de calidad. La calidad es la búsqueda de la excelencia. Quizás esta flecha también puede ser en doble sentido, porque si somos eficaces y somos eficientes, obviamente podemos llegar a un nivel alto de productividad, vamos a tener que tener como consecuencia una calidad también. Es decir, la calidad es la búsqueda de la excelencia, el alto valor agregado en la prestación de un producto o de un servicio. O sea que podríamos poner la flecha de doble sentido acá. Una empresa, una organización es productiva cuando produce justamente, cumple con sus objetivos usando la menor cantidad de recursos o el uso más eficiente de esos recursos. La efectividad nos lleva a la productividad. Si podemos tener alta productividad, una alta fabricación de vehículos, una alta fabricación de muebles, pero con el menor uso posible de recursos, usando todos los estándares de calidad posibles. O en el caso de ustedes, son muy productivos cuando van sacando y aprobando todas las materias del plan de estudio año a año. Las cursan, las regularizan, las promueven o rinden los finales y van avanzando y cumplen en tiempo y forma con el plan de estudio. El que mejor lo haga va a tener más productividad que el otro. Pero para poder hacer eso, van a tener que hacer un uso muy eficiente de los recursos para poder cumplir con esos objetivos y van a tener que tener altos estándares de calidad. Y eso significaría tener un adecuado material de estudio, acceso a bibliografía, buen equipamiento, buena conectividad, por ejemplo, ahora, para poder transcurrir la pandemia, muy buena comunicación entre ustedes y entre sus pares y con los docentes, y todo eso va a hacer al que logren los objetivos con el mejor uso de recursos y van a ser productivos. Ahora, esa productividad en una empresa de prestación de bienes o servicios, o sea, que con fines de lucro, nos va a llevar a la rentabilidad. No necesariamente porque va a haber afectado acá y otras variables, no es tan simple que yo produzco y gano plata, soy rentable, porque también tengo que tener un buen pronóstico de ventas. Por ejemplo, acá las automotrices tienen un exceso de stock porque pueden ser muy productivas, los productos son de calidad, pero se cayó a cero la demanda, producto de una variable externa como es la pandemia. Entonces, bueno, no necesariamente es un camino directo. Intervienen otras cuestiones como un análisis de mercado muy perfecto, o lo más perfecto posible, de manera de que todo lo que yo produzca lo haga a medida que la demanda lo va necesitando. Ese sería el sincronismo que yo tendría que obtener. Suponiendo que tenga ese sincronismo, voy a ser rentable, obviamente, porque voy cumpliendo con todos estos criterios de arriba. Ahora, ser productivo no necesariamente me hace competitivo. Yo puedo ser muy productivo, por ejemplo, a nivel de la facultad o la universidad, podemos ser muy productivos en la facultad o en la carrera de ingeniería en sistemas si se producen una gran cantidad de graduados año tras año. Y que esos graduados para nosotros van cumpliendo con el objetivo y lo van haciendo de la mejor manera posible. No aplicaría el concepto de rentabilidad acá, si en una universidad privada, por ejemplo. Que seamos productivos, o que ustedes sean productivos como alumnos, que significa que van aprobando todas las materias en tiempo y forma, lo que hay que evaluar también es después este otro concepto de que hay que ver si somos competitivos. Y ahí tenemos que recurrir a una comparación y vamos a saber si nuestra empresa de producción de bienes o servicios, o nuestra organización, o nuestra institución educativa, o ustedes mismos como graduados, van a ser competitivos comparándose con sus pares en el mercado laboral, en el caso de ustedes.
en las búsquedas laborales. Si la mayor cantidad de búsquedas laborales de ingenieros en sistemas las toman los graduados de UTN, quiere decir que no solamente fue una alta productividad, sino que tenemos alta competitividad, porque somos iguales o mejores que nuestros pares. Lo mismo en una empresa de prestación de servicios o de productos. Los productos de una determinada empresa, si son más requeridos por el mercado laboral que otra, nos vamos a transformar en ser competitivos. Estamos compitiendo a la par o mejor que nuestra competencia. ¿Cómo sabemos si somos competitivos o no? Midiéndonos en el mercado con el otro. Y ahí aparece el concepto de benchmarking, que lo vamos a ver acá. Digamos, como tarea, ustedes tienen que leer estos dos apuntes que nos están quedando. El apunte 2 y 3 ya lo dimos por cerrado. Entonces ahora viene a leer el apunte 1, que es el compendio de toda la materia, y el apunte 4, que es un complemento del apunte 1 referido a los temas que estamos viendo. Entonces acá aparece el concepto de benchmarking, que es cuando nos medimos y comparamos lo que nosotros hacemos respecto de los líderes de la industria. Esa es la manera de saber cuán competitivos somos. Ahora, todos estos conceptos, ¿cómo hace una organización para saber si es eficaz, eficiente, efectiva, productiva, rentable, competitiva? Bueno, indefectiblemente caemos en la necesidad de la medición. Tenemos que medir nuestros procesos de negocio. Por eso los estamos analizando, para mejorarlo y optimizarlo, y una manera de mejorarlo es como vimos antes, pero necesitamos de información. ¿Qué tipo de información necesitamos? La que nos permita, a través de reportes gerenciales y de indicadores, el grado en el que estamos en nuestra organización. Cuán eficaz o eficientes o efectivos o productivos o competitivos somos. Esa es la importancia final de un proceso de negocio analizado y corregido de manera adecuada. Poder tener información orientada hacia el tomador de decisiones para que puedan ir midiendo todos estos grandes conceptos de una organización cualquiera sea. ¿Cómo podemos producir reportes gerenciales e indicadores? Bueno, ustedes van a ver en el apunte, acá de inteligencia de negocios, que vamos a la página 10, me parece que por acá estaba. Hay un esquema que se conoce como Business Intelligence, inteligencia organizacional o inteligencia comercial, que es el nombre que le pusimos a este apunte, donde la idea es poder llegar a armar reportes gerenciales e indicadores o tableros de control. Esto no es el objetivo de la materia, que ustedes aprendan Business Intelligence. Hay otras asignaturas donde van a ver el concepto de Data Warehouse, de BI, hay materias electivas que hablan de Data Mining, donde ahí lo van a ver en detalle. Pero cuando nosotros analizamos un proceso de negocio y poder llegar a poder medir todos estos conceptos fundamentales para que sea exitosa nuestra organización o individualmente, tenemos que recurrir a esas mediciones. Entonces, ¿en qué se basa el esquema genérico? Nosotros vamos a tener muchos datos internos. Estos datos internos, ¿de dónde los vamos a sacar? ¿De nuestra organización o nuestro proceso de negocio? Bueno, de esas automatizaciones que podamos hacer, que habíamos hablado antes, o también cargas manuales, si no lo tenemos sistematizado, de determinados datos que necesitemos. Cuanto más sistematizado lo tenemos, va a ser más fácil, porque estos procesos que se llaman extracción, transformación y carga van a tomar todo el cúmulo de datos de nuestra organización, automatizados o manuales, más datos externos que podamos extraer del comportamiento, de los estándares habituales. Así podemos hacer uso de ese benchmarking que habíamos hablado y poder comparar. Y eso va a ir a un repositorio común denominado Data Warehouse. El Data Warehouse se lo pueden imaginar como una base de datos, una gran base de datos, donde van acumulando la información de los procesos o sistemas actuales, o procesos manuales, y de datos externos. Y ese ETL, que son las siglas de extracción, transformación y carga en inglés, van a constituir nuestro gran repositorio de datos o Data Warehouse.
explotando ese repositorio de datos, podemos obtener lo que estamos buscando. Ir midiendo cómo es el comportamiento de indicadores o de reportes que me permitan saber si soy productivo, eficiente, eficaz, rentable, competitivo. Y esa explotación se da a través de determinadas herramientas informáticas, como herramientas OLAP de procesamiento analítico en línea o de data mining para ir encontrando patrones de comportamiento entre los datos que tengo almacenados, o información por medio de reportes, indicadores y tableros de control. Ese sería el esquema general. Acá el Data Warehouse, si lo asociamos a una base de datos, en general no tiene una estructura normalizada, aquellos que vieron gestión de datos en tercer año, sino que justamente el diseño interno es desnormalizado, buscando optimizarlo a ese modelado de datos para poder que nos sirva para explotarlo y generar reportes e indicadores ya con el modelo adaptado a esa necesidad. Van a ver por acá que hay un ejemplo donde si nosotros tenemos un modelo normalizado, tendríamos las facturas con la cabecera y el detalle. Este numeral hace referencia a la clave de cada una de estas entidades o de estas tablas, y esa factura tiene su detalle o sus renglones, y esa factura pertenece a un cliente, y el cliente a una localidad, y la localidad a una provincia, y el detalle de la factura se relaciona con la tabla de productos. Bueno, este es un esquema clásico habitual de un mini sistema de facturación. Pero si todo esto lo tendríamos que preparar para generar reportes, tenemos dos alternativas. O conectar el generador de reportes directamente a la base de datos con este esquema normalizado, cosa que por ahí se trata de evitar porque estamos sobre el mismo servidor y sobre la misma base de datos generando mucha información. Y podría, digamos, bajar la performance del sistema transaccional, el que está permitiendo la facturación y venta permanente de cada uno de los vendedores o los cajeros con sus respectivos clientes. Entonces lo que se hace es, con este esquema que vimos acá arriba, del de Business Intelligence y armar un Data Warehouse, es tener un esquema desnormalizado, que lo van a encontrar por acá, a ver si me parece que me pasé, y se arma una nueva base de datos, pero con un análisis multidimensional. Entonces, por ejemplo, se arman tablas que tienen la información ya consolidada de todas las ventas, por diferentes indicadores de análisis, y por la combinación de todos estos indicadores tenemos datos resumidos de cantidades y de importes. Y esto sería como una especie de modelo en estrella, ¿no? Porque tenemos el consolidado de las ventas en un único lugar, y después podemos abrir por clientes, por tiempo, producto, procedencia. Y tiempo lo podemos abrir a su vez por mes, trimestre, semestre. Bueno, es un esquema que ustedes después lo van a ver en detalle, no es el objetivo de la materia, pero este esquema multidimensional tendríamos una nueva base de datos, quizás en un nuevo servidor, que se va alimentando a través de los procesos de facturación del sistema de facturación anterior, con una determinada frecuencia, y así con cada uno de los procesos de negocio y de los sistemas que tengamos en nuestra organización. Esto sería una partecita del Data Warehouse que aparece ahí en el medio. Y esto nos permitiría poder generar y extraer información a través de, en términos genéricos, de reportes o indicadores, o hacer minería de datos, y cualquier tipo de explotación que querramos. ¿Qué diferencia hay entre un reporte y un indicador? ¿Por qué hacemos mención a esos dos conceptos? Bueno, un reporte, para nosotros, tiene este formato. Siempre es conveniente analizar este tipo de diseño genérico. Entonces, si a nosotros nos envían un informe de la lista de todas las facturas emitidas durante un mes, podríamos tener un informe de cientos de renglones. Pero para el tomador de decisiones, lo que va a estar buscando es decir, bueno, pero ¿cuántas facturas emití en este mes? ¿Cuáles fueron los importes totales? ¿Cómo fue respecto del mes anterior? ¿O cómo fue mi facturación de este mes respecto al mismo mes del año anterior? Eso es lo que le va a interesar, no mirar una a una las facturas. O cuáles fueron el ranking de los productos más vendidos. Entonces, los reportes gerenciales, a diferencia de los listados o reportes llamados sábanas, donde tenemos mucha información, el ideal sería poder que quede resumido en una única hoja,
o en una única pantalla para que pueda ser visualizado por el tomador de decisiones. Por ejemplo, acá tenemos una empresa de préstamos otorgados, tiene el título, esto es importante que siempre tiene que ser un título adecuado a lo que nosotros estamos visualizando, porque esto después se empieza a distribuir por mail, se empieza a distribuir por WhatsApp, se imprime y tiene que tener un título claro. Así como tiene que tener un título claro, tiene que tener contextualizado a qué se refiere este contenido de la información. En este caso, a un mes de un determinado año. Puede ser un mes comparado con respecto al mes anterior, o al mismo mes de un año anterior. O puede ser un rango de fechas, o en este caso para una única sucursal, acá están puestas todas, si no diría para la sucursal Mendoza, entonces el reporte estaría más restringido. Siempre tiene que tener un título y siempre tiene que tener contextualizado, o lo que llamaría el filtro, o el contexto en el cual se despliega el informe. Y después todo informe debería tener un encabezado, como por ejemplo estas columnas que están acá, un contenido, puede haber subtotales, en este caso porque hay varias sucursales, este sería el cuerpo del informe, este sería el encabezado del informe, el cuerpo, subtotalizado o no, y también debería tener un resumen, que muchas veces todos van a venir y mirar acá. Y bueno, ¿cuántos préstamos otorgamos? ¿Por qué monto? ¿Y cómo fue el mes pasado? ¿Y cómo veníamos antes? ¿O cómo es la evolución? Y podríamos tener un gráfico. No necesariamente pueden ser tablas, pueden ser gráficos, se pueden combinar. Ese sería el concepto de un reporte o un informe gerencial. No un informe detallado de cada uno de los préstamos, porque de hecho hay, si miran acá, en el mes de abril del 2018 hay 438 préstamos. Si nosotros le mandamos un Excel con 438 filas al gerente y decimos, bueno, de ahí fíjate lo que quieras, no, el objetivo es eso, armar informes resumidos, sumarizados, y que puedan servir para ir tomando la evolución del negocio, ir midiéndola, justamente, poder ir midiendo. Hay reportes que van a apuntar a la eficiencia, otros a la eficacia, otros a la rentabilidad, otros a la competitividad, depende las columnas o cómo esté armado el reporte. Y de esa manera, de un proceso comparativo y de evaluación, los ayudamos al tomador de decisiones a tomar nuevas medidas. Ahí aparece el concepto, que también lo van a encontrar en el último apunte, así como vimos el de benchmarking. Tenemos otro, que también lo van a encontrar ahí, que es uno que ustedes conocen, que es el ciclo de Deming, que es el de, bueno, cómo planifico algo. El hacer, acá se refiere a tomar hacer una prueba piloto, una prueba de laboratorio, o tomar una nueva medida, pero solo con un proveedor, o solo con un cliente. Estudio cómo se comporta esa nueva acción, o corrección, o control que quiero implementar, y después la implemento a toda la organización. Por supuesto, una vez que la implemento, la tengo que volver a planificar, probar, evaluar y volver a actuar. Ese ciclo, que a veces nosotros lo conocemos también de 3 etapas, ¿no? Tomo una decisión, la aplico y la evalúo, la estudio. Y eso, de manera con retroalimentación, vuelvo a tomar una nueva medida, una nueva acción, la aplico y la estudio. Ese ciclo, ¿cómo hacemos para estudiar la prueba que estoy haciendo? ¿Cómo hago para medir el ciclo completo? Necesariamente necesitamos justamente de información en tiempo y forma, en este caso a través de reportes, para ver la evolución. Si yo tomo una medida a partir de ahora y quiero saber si en el mes 5, o en el mes 6, o en el mes 7, crecieron los préstamos otorgados, o subió la cobranza de los préstamos, o disminuyó la morosidad. Depende de la medida que yo quiera ir tomando, después necesito ir midiéndola. Para eso es fundamental este tipo de información. Entonces tenemos este tipo de reportes. La diferencia, como les digo, el reporte gerencial tiene que ser visible, y en lo posible en una sola imagen, en una sola hoja o en una pantalla, respecto de los listados tradicionales que conforman la operatoria diaria de una organización. Y es probable que estos reportes se puedan extraer directamente del sistema de préstamos, o haber hecho el uso del esquema de ese de Business Intelligence, armar un data warehouse y sea uno de los tantos
reportes que puedan ir explotando ese repositorio de información de ayuda a la toma de decisiones. ¿Y qué es un indicador? Al segundo concepto vamos a este de indicadores. Un indicador lo podemos ver, a ver, gráficamente así. Miren este que está acá. Esto que tienen es un tablero de control. ¿Por qué es un tablero de control? Porque está formado por una serie de reportes y indicadores. Obviamente reportes todos resumidos. Por ejemplo, acá viene una venta de galletitas de una determinada marca, y acá tienen, por ejemplo, cuáles son las que se venden más, el top 5. O cómo fue la evolución de las ventas por año a año, desde el 2011 al 2018. Evidentemente acá hubo crecimiento, acá las ventas van cayendo, entonces tendrán que ver por qué. ¿Por qué dejamos de ser competitivos? ¿O somos menos rentables? ¿O hay una variable externa que nos afectó? Bueno, entonces este tipo de información gerencial es lo que nos va a determinar, nos va a ayudar a tomar decisiones. Por ejemplo, acá tenemos en un reporte de una venta de una marca en Colombia, por ciudades, y cómo va evolucionando en millones de ventas. Y acá lo podemos filtrar por año. Esto es un típico tablero de control, que incluye dos componentes. Reportes, acá están en forma de gráfico, acá están en forma de tablas, pero resumido al top 5. Y esto que ven acá es un indicador. Por ejemplo, me dice cómo fueron las ventas del 2018 respecto del 2017. Y acá me dice que hay un 57% de ventas, fíjense que casi la mitad de ventas. Y del 2018 respecto del 2016, y un 69%. Y si hubiésemos medido, y así lo podemos comparar, lo que está midiendo acá es cómo vienen las ventas, qué porcentaje de ventas tengo del año actual respecto del anterior o respecto de 2 años anteriores. Evidentemente el 2018 viene complicado. Este indicador es un número, ahora vamos al concepto de indicador, un número, a ver si lo podemos ver en otro gráfico que está acá, por ejemplo, como este. Supongamos que tenemos una empresa de logística y lo que buscamos es saber cómo es la evolución de nuestra empresa. Sabemos que tenemos 200 camiones y acá tenemos 3 indicadores que nos dicen cuántos camiones en ruta tengo, 78%. O sea que están viajando, estoy distribuyendo, estoy a un 78% operativo. ¿Y qué pasa con el otro 22%? Bueno, tengo 4 en el taller y 18 están en el centro, están parados. Entonces, yo lo que tendría que hacer es determinar un color y decir, si yo tengo como meta, como objetivo, ahora ya habíamos visto el concepto de eficacia y eficiencia, no puedo tener más de un 2% o un 3% de camiones en el taller, porque significa que mi flota se está poniendo vieja, o porque no estoy haciendo los mantenimientos adecuados. Entonces yo digo, ponémelo en rojo si supera ese porcentaje. Entonces acá, como tengo de 200 camiones, tengo 4, perdón, ¿no? El 10% son 20, el 4% serían 4, tengo 4 camiones en el taller. Este indicador se me puso en rojo y me está indicando 4% porque hay 4 de 200 que están en el taller. Pero yo le había puesto como objetivo, como umbral, supongamos el 3. No puedo tener más de 3. Este es un típico indicador. El indicador es información, como primera medida, producto de un cálculo o de una fórmula. En este caso son cantidad de camiones en el taller respecto del total de camiones que tengo en mi flota. Acá sería, no son 4 camiones, son 8. El 4, a ver, pero puede ser. 4, este es el efecto de la cuarentena, ¿no? El 0,02%. No. Serían de 200 camiones, el 4%. Ahora sí, son 8 camiones. Bueno, es complicado el encierro. Entonces, si hay 8 camiones que tenemos en el taller,
de estos 200, nuestro indicador, como les decía, tiene un 4%. El indicador es información, que es habitualmente un número, habitualmente, puede ser cuantitativo en general, pero también puede ser cualitativo. Ese número está expresado, puede ser una tasa, puede ser un porcentaje, puede ser una relación, producto de la fórmula aplicada a determinados valores. En este caso es un porcentaje que surge de la fórmula de aplicar la cantidad de camiones que tengo en el taller respecto del total de camiones por 100. Esa sería la fórmula que está aplicando este indicador y nos informa un 4%. Y a su vez lo estamos comparando con una medida. ¿Vieron cómo nos tendremos que comparar con nuestro mejor, con el líder para ver si somos competitivos o no? Bueno, internamente nosotros tenemos que poner referencias. Esa referencia es la medida con la cual nos comparamos y decimos si ese 4, nuestra medida estándar, son los estándares habituales que ponemos en una organización, si nuestro estándar es que no pase del 2% o del 3%, ese sería el límite. Como es un 4, lo sobrepasa. Entonces, volviendo al concepto de indicadores, nosotros vamos a manejar con una serie de definiciones que es importante que ustedes las conozcan. Cuando definimos un indicador, que dijimos que es información, producto de la aplicación de una determinada fórmula, vamos a tener, por un lado, el estado. El estado es el valor actual del indicador. En este caso, en el ejemplo este que estamos viendo, sería el 4%. Ese es el valor que tiene nuestro indicador en este momento. Y el umbral es lo que yo les decía, ese 3%. El umbral es el valor del indicador que se requiere lograr o mantener. Para nosotros, un umbral o un buen comportamiento estaría entre el 0 y el 3%. O sea, entre ningún camión y 6 camiones, ahora que aprendimos a calcular el porcentaje, ese estaría bien. Si ya tenemos 7 camiones, vamos a pasar del 3%. En este caso ahora tenemos un 4%, o sea, 8 camiones. O sea, el estado es el valor actual que tiene el indicador en un determinado momento, el umbral es el límite o el valor deseado, que donde quiero o espero que mi fórmula, el resultado de la fórmula se produzca. El rango de gestión son los valores mínimos y máximos que podrían ocurrir. En este caso podría ser entre 0 y 100. Obviamente, si este valor llega a 100, sería la hecatombe, ¿no? Tendríamos todos los camiones rotos en el taller. Otro de los conceptos es la periodicidad o frecuencia. Si dijimos que hay una fórmula que produce un valor o tiene un estado y lo comparamos contra el umbral dentro de un rango de gestión, cada cuánto se actualiza este valor. O sea, cómo llega a aparecer este porcentaje. Dicho de otra manera, ¿cómo apareció en este tablero este 4%? Bueno, justamente porque fuimos recorriendo el camino, ese que les mostré, donde hay un proceso automatizado donde me van registrando, por ejemplo, en el taller, entran a un sistema y cargan a través de una interfaz el ingreso del camión al taller. Y pondrán el número de matrícula o de patente, el motivo de por qué ingresa al taller, cuándo ingresó al taller, cuál es el diagnóstico, y así las tareas que le irán realizando hasta que el camión sale del taller. Ese sería el sistema o el proceso de negocio del taller dentro de nuestra organización de logística, de la empresa de logística esta. Entonces nosotros deberíamos extraer esa información y después procesarla para poder informar este porcentaje. Lo que habla de la frecuencia es cada cuánto nos vamos a conectar y vamos a extraer esa información. Bueno, en este caso podría ser quizás todos los días, esos eventos temporales, ¿no? A la primera hora del día nos conectamos y vemos cuántos camiones hay en el taller. Si lo que respecto al día anterior, los nuevos que fueron ingresando, pero también pudo haber algunos que ya los arreglaron y egresó del taller. Entonces, lo importante es nosotros tener una cantidad, día por día, esa sería nuestra tabla consolidada dentro del Data Warehouse, en esa unidad de temporal, por día, la cantidad de camiones en el taller. Si después le hacemos un doble clic acá, por ahí nos abre y nos da el detalle de los camiones, o cuáles fueron los motivos habituales por los que va ingresando.
los camiones, si es por problemas de motor, por problemas de cubierta, por problemas de chasis. Entonces ahí empezamos a indagar y ahí aparece ese concepto que les había mostrado de OLAP, el procesamiento analítico en línea. Entonces yo tengo una herramienta que voy indagando y voy buceando y voy mirando el motivo o la causa del porqué del 4% de los camiones en el taller. Pero para eso tengo que tener un soporte, tengo que tener un esquema de Business Intelligence armado para poder implementar este tipo de conceptos. Nosotros apuntamos a que ustedes conozcan el concepto de reportes gerenciales y de indicadores y básicamente de dónde sale esa información. Necesitamos tener un proceso de negocio analizado y optimizado de manera de que toda esta información se pueda producir, que ayuda al tomador de decisiones a mejorar los procesos de la organización. Siguiendo con los conceptos, ya sabemos lo que es el estado, el umbral, el rango de gestión, la periodicidad o la frecuencia, cada cuánto vamos a medir el indicador, o cada cuánto vamos a actualizar ese dato. Ese indicador, si está automatizado, va a estar disponible permanentemente, pero cada cuánto va a cambiar este número. O actualizamos el contenido de la fórmula, los valores que actualizan la fórmula. Y otro de los conceptos es el de análisis de la información. Interpretar los resultados, más allá de saber calcular el porcentaje, es decir, ¿qué significa ese 4%? El análisis es importante, o sea, ustedes cuando, por ejemplo, después empecemos a armar indicadores extraídos del proceso de negocio, hacen un cálculo y nos tienen que decir qué significa ese valor que están obteniendo. Ese 4%, ¿qué significa? Y bueno, que hay de los 200 camiones, hay un 4%, o sea, hay 8 camiones que están en reparación en un momento dado. Y eso significa que como nosotros habíamos puesto como umbral, como valor límite un 3%, que estamos fuera de ese límite, es decir, tenemos un exceso de camiones en el taller. Por lo tanto, hay que empezar a indagar por qué nos estamos pasando de ese límite. Eso significa el disparo de una alerta. Todos estos sistemas de indicadores lo que nos avisan es, mediante determinadas alertas, con colores o envíos de mails o notificaciones, es decir, que nos están diciendo, fíjate que te estás pasando del umbral en determinados sectores. Y la fecha de revisión es cada cuánto vamos a revisar la importancia que tiene este indicador. Por ejemplo, este indicador que tenemos acá, si sigue siendo útil o no. Si nos sigue siendo útil este indicador de salidas a tiempo. Yo necesito de que todas estas salidas, si tengo 78% de los camiones en la ruta, si las salidas fueron a tiempo o no, o fueron con demora. Acá tengo un 83% de salidas a tiempo. Si mi objetivo es que no haya menos de un 80% de salidas a tiempo, pues tengo una tolerancia de 20% en demora, porque es habitual en nuestro negocio, entonces estoy bien. Cuando este porcentaje vaya decayendo, quiere decir que me estoy demorando mucho en salir con los camiones, esto se va a cambiar de color y me va a empezar a alertar. Si es útil o no este indicador, bueno, eso es lo que hay que ir midiendo en el tiempo. Si nos aporta información, si nos ayuda a tomar las decisiones. Ahora que conocemos los conceptos de reportes gerenciales e indicadores y cómo sería su aplicación y el por qué lo usamos, que es justamente para tratar de ir midiendo todos estos conceptos justamente en una organización de eficacia, eficiencia, productividad, efectividad, calidad, rentabilidad, ustedes van a encontrar en el apunte 1 desglosado en detalle todo lo que les fui comentando. Es importante que lo lean. Esos conceptos que les fui marcando son los que le presten mayor atención, porque van a aparecer probablemente en los exámenes o parciales que vayan ocurriendo cuando podamos evaluarlos para la aprobación directa o en un examen final. O sea que lean el apunte 1, lean el apunte 4, que son los dos que les está faltando para completar el marco teórico, la base teórica de la materia. Y a partir de ahora les voy a mostrar
¿cómo sería la aplicación práctica de estos conceptos de reportes gerenciales y de indicadores en el contexto de la materia? Bueno, para mostrarles el alcance que le vamos a dar a los reportes gerenciales y a los indicadores dentro del ámbito de la materia, vamos a la práctica. ¿Se acuerdan el ejercicio 3, que ya está, que lo vimos, lo hicieron ustedes, le intercambiamos a través del video y hablamos sobre este proceso de negocio de gestión de insumos? Ustedes pensaban que ya lo habíamos dado por terminado, pero no, ahí faltó terminarlo a este. Este de gestión de insumos, después, antes de continuar con el video, si quieren, pausen, léanlo, así lo revisan, cómo lo resolvimos, es decir, cómo era el organigrama, el cursograma, perdón, y cómo era el proceso de negocio y las respuestas que fuimos dando. Y así podemos ir evaluando, les puedo ir mostrando el uso que le vamos a dar a los reportes gerenciales e indicadores. En la práctica, más allá de los 7 enunciados, vayan al final de la práctica y van a encontrar una parte que dice práctica de reportes, y de cada uno de los ejercicios, en este caso del ejercicio 3, nos sugieren la realización de 2 reportes gerenciales. Vamos a hacer uno acá, el primero, y de tarea les va a quedar a ustedes el segundo. Y después tienen otra parte más adelante que dice práctica de indicadores de gestión. Y justamente del ejercicio 3 también tenemos que formular un indicador. ¿Cómo formulamos los reportes gerenciales y los indicadores? Bueno, nos vamos a guiar mucho por el enunciado que tenemos acá de gestión de insumos. Y cuando ustedes analizaron el enunciado, ahora que ya lo leyeron de nuevo y miraron cómo estaba resuelto, vieron que había, ¿se acuerdan?, 4 vendedores, que había porcentajes de comisión, del 2, del 2,5, del 3, dependiendo de determinadas variables que intervenían en el proceso de decisión, que por acá nos van informando que dice que los insumos comercializados, o sea, los realmente vendidos, fueron 2.500 unidades en el mes, y que había que cada insumo se representa a través de recipientes de 1 litro. Un insumo se puede facturar un solo tipo de insumo a la vez, aunque en una determinada cantidad, pero cada uno de esos insumos se envasan en recipientes plásticos de 1 litro. Y acá están los 4 vendedores. Esa información, más el análisis detallado que habíamos hecho del proceso de negocio y que habíamos hecho el cursograma correspondiente y su solución de los diferentes puntos, y habíamos avanzado con el diccionario de datos de los archivos o entidades lógicas. Entonces, eso nos va a dar la base o el sustento para poder armar los reportes gerenciales y los indicadores. Entonces, vamos a ver lo que nos piden. Entonces, vamos al final y tenemos, bueno, por ejemplo, en indicadores. Nos dicen formular un indicador de medición de rechazos. Este es el indicador que tenemos que hacer. Recuerden que un indicador es información cuantitativa o cualitativa por medio de una determinada fórmula de cálculo que busca dar información justamente, en este caso referido a la calidad, pero podemos tener indicadores, ustedes en el apunte van a tener como anexo una serie de indicadores referidos a la productividad, a la calidad, a la competitividad, a la eficacia, a la eficiencia, y también por sistema productivo. No es necesario que se los aprendan de memoria, sino que les sirvan de referencia de cómo poder ir armando indicadores. En este caso nos están pidiendo un indicador de calidad llamado medición de rechazos, y que nos dicen que los valores mayores a 2% es una alarma, y hasta 2% están bajo control. O sea que el 2% sería, de lo que aprendimos recién, el umbral. Ese sería el tope. Si fuese un reloj, si el indicador pasa del 2%, tendría que poner, o si fuese un semáforo, se tendría que poner en rojo. Si estaría entre, supongamos, 0 y 1% estaría en verde, 1 o 2% en amarillo, y cuando pasa el 2% en rojo, y sería una alerta, ¿no? Nos tendría que avisar de que se están rechazando más del 2% de los recipientes o de estos insumos que nos están comprando. Entonces, ¿cómo sería la fórmula de cálculo? Si hay un indicador de medición de rechazos,
una forma de calcularlo sería cuántos rechazos tengo respecto del total de productos elaborados. Vamos para acá. Entonces, un indicador podría ser, por ejemplo, vamos a separar esto acá, la medición de rechazos, ese sería el indicador, estamos dentro del ejercicio 3, ¿no? Estamos armando el primer indicador, y serían los insumos rechazados respecto del total de insumos producidos o elaborados. Y acá lo multipliqué por 100 porque yo pienso obtener un porcentaje. ¿Cuántos insumos rechazados hay? Ese dato se lo proporciona en el enunciado del indicador o va a estar proporcionado en el relevamiento que nosotros hacemos. Y van a encontrar por ahí que en el enunciado dice que hay, en el mes en el que estamos analizándolo, a este proceso de negocio, hubo 150 litros o insumos rechazados. ¿Se acuerdan que eso pasaba acá, que hacíamos el control de calidad? Y una vez que hacíamos el control de calidad, si no estaba bien, se emitía un informe de no garantía. Y ahí terminaba el proceso, y que nos faltaba comunicarle al cliente, y tendríamos que haber hecho todo este control de calidad previo al proceso de facturación, para no tener que volver atrás la facturación sobre productos que están con calidad defectuosa, que también necesitábamos tener una copia de este informe de no garantía, porque si después en realidad había que el personal de calidad se tenía que retirar estos, no solamente los que estuvieron bien, sino los que estuvieron mal, y nosotros quedarnos con una copia de ese informe de no garantía para tener el respaldo de haber dicho por qué estos insumos fueron de no calidad y cuántos son y en qué momento se produjeron. Entonces, esa sería la fórmula del indicador. Este sería el nombre del indicador. Acá tendrían la fórmula, la vamos a representar como un porcentaje. Cada cuánto, la frecuencia de actualización, bueno, eso habría que definirlo, se podría relevar o acordar. Cada cuánto vamos a ir actualizando este indicador de medición de rechazos. Quizás se pueda hacer diariamente, semanalmente, quincenalmente, mensualmente. Eso depende del que va realizando el monitoreo del proceso de negocio. ¿Cuál es el umbral? Para nosotros el umbral es el 2%, porque lo dice en el enunciado. ¿Y cuál es el valor actual de este indicador? Nosotros, como no tenemos implementado un sistema de Business Intelligence, tenemos que recurrir a lo que relevamos para poder elaborar este indicador. Y ahí dice que hay 150 insumos rechazados, o sea, lo podemos medir, en una unidad de medida sería 150 litros, o 150 unidades, porque cada está envasado en recipientes de 1 litro. ¿Y cuánto tenemos, cuál fue el total de insumos producidos en ese mes? Siempre ustedes tienen que hacer referencia a unidades de tiempo compatibles. Si le dicen que hubo 300 litros o 300 insumos rechazados en un bimestre, pero tienen por mes la cantidad producida, bueno, llévenlo todo a mes o todo a bimestre para que sean equivalentes y comparativos los valores. En este caso tenemos los dos valores en meses. ¿De dónde sale este 2.650? Y porque dice en el enunciado, vamos por ahí arriba, que, vamos al ejercicio 3, que el total de insumos comercializados son de 2.500 unidades. Si tenemos estos 2.500 unidades comercializadas, o sea, realmente vendidas, pero en el enunciado del indicador, vamos acá, dice que se presentaron en 150 oportunidades situaciones por las cuales no se reunían los atributos de calidad requeridos, es decir, que hubo rechazados por 150. Entonces, siempre en el mismo periodo bajo análisis. Por lo tanto, si se comercializaron 2.500 y se rechazaron 150, el total de insumos que se dispuso para el intercambio y la venta fueron de 2.650. De eso, ese es el total, el paquete sobre el cual nosotros vamos a aplicar estos 150 y nos van a dar un porcentaje del 5.66, 150 del 2.650. ¿Qué significa eso? Ahí viene otra cuestión respecto del indicador, la interpretación. ¿Qué me está diciendo el 5.66? Bueno, que hay
5.66% de los recipientes que yo tomé para comercializar, de los cuales no los pude entregar porque no pasaron el informe de calidad, que es este control que aparece en el cursograma. Por lo tanto, tuve que hacer un informe de no garantía. O sea que tuve que hacer un informe de no garantía por 150 productos o insumos que quise vender. Solamente pude vender, y vinieron por el sí, 2.500. De esos 2.650, 150, el 5.66%, en este periodo que estoy analizando, siempre en ese contexto, fueron defectuosos. Ese porcentaje indica justamente la cantidad de insumos rechazados respecto del total. Me da la medición de rechazos. Y como es superior al umbral, al 2%, tengo que disparar una alarma. Esa sería la interpretación. ¿Por qué se produjeron en exceso esos insumos? Es lo que hay que ir a averiguar. Porque cambié de proveedor. Entonces, si yo voy tomando este indicador de medición de rechazos mes por mes y en determinado momento se dispara, entonces tengo que saber por qué, cuál es la causa, o al revés. Yo venía con un indicador de rechazos del 10 o el 15% y empecé a tomar medidas correctivas, como el ciclo de Deming ese que habíamos visto. Y digo, bueno, a partir de ahora voy a cambiar la cámara de refrigeración, o voy a cambiar el producto, el proveedor, o voy a cambiar el transportista que me lo trae desde el proveedor a mi empresa. Entonces voy tomando determinadas medidas y después las tengo que analizar. Si veo que este porcentaje va bajando, quiere decir que voy bien. Si veo que el porcentaje va subiendo o no pasó nada, o sigo con los mismos porcentajes, quiere decir que la causa es otra. Bueno, ese es el objetivo de la implementación de un sistema de indicadores que me provean de información para monitorear el proceso, tomar decisiones y saber en qué estado estoy. Si voy mejorando en la eficacia, en la eficiencia, en la productividad, en la competitividad o en la calidad, como en este caso. Bueno, ahí armamos el indicador, es la fórmula, es trabajar en unidades de medida, en este caso a través de un porcentaje, y compararlo, este estado o valor actual, respecto del 2%, es alarma, acá le podemos poner, porque es mayor al 2%, que es nuestro umbral, o conceptualmente lo denominamos umbral, o valor de referencia o comparación. Por supuesto que un conjunto de indicadores y de reportes gerenciales constituirían para esta empresa o esta organización su tablero de control para ir monitoreándolo. ¿Qué último aspecto deberíamos considerar del indicador? Bueno, si es posible, una vez que yo lo propongo, lo armo, lo calculo, si lo puedo extraer de mi proceso de negocio actual. ¿De dónde saco la cantidad de insumos, 2.600, el total de insumos? ¿Cómo obtengo este valor? ¿O cómo obtengo este valor? Si lo quisiese automatizar o sistematizar a este indicador en un tablero de control. Entonces, para eso hicimos el análisis del cursograma. ¿Estamos guardando información de los informes de gestión o de no gestión? ¿Dónde guardamos el resultado del control? Lo estamos guardando en formularios. Tenemos los informes de gestión, no, de garantía. El informe de garantía y de no garantía, el original se lo damos al cliente, como antes, porque resultó exitosa la venta, por eso le dimos la factura, si se acuerdan, y nos estamos guardando una copia del informe de garantía. Pero esto después lo retira el personal de calidad. Entonces, ¿de qué manera podemos obtener rápidamente cuántos insumos comercializamos? Bueno, lo podríamos sacar de la facturación, por ejemplo, pero no tendríamos los rechazados. Si se acuerdan, en la facturación tendríamos, cuando así hicimos el análisis de las entidades lógicas, y bueno, por acá podríamos sacar por fecha de emisión, dentro de todos los días que corresponden al mes bajo estudio, donde estamos calculando el indicador, todas las facturaciones que tuvimos. Y vamos sumando las cantidades de esos insumos. Y eso nos daría, en este caso, 2.500. Nos está faltando los 150 para llegar a los 2.650 del total y poder aplicarle esos 150 a esa relación. Poder hacer este cociente. 150 dividido 2.650. En el de facturación vamos a tener el número 2.500, vamos a llegar a esa cantidad. ¿De dónde sacamos esa cantidad? Y entonces, ahí eso es la retroalimentación al proceso que deberíamos hacer.
Entonces, si nosotros estamos proponiendo ese indicador o nos están pidiendo esa información de parte del usuario con el que estamos trabajando en este proceso de negocio, lo que vamos a necesitar como propuesta sería, por ejemplo, armar en el momento de la emisión del informe de no garantía, quizás un archivo o entidad lógica donde nos permita cargar el informe de no garantía, emitirlo, pero que a su vez quede registrado en una entidad de manera de tener un registro lógico de aquellos insumos que van siendo rechazados por el proceso de calidad, en qué momento fueron rechazados, por qué motivo fueron rechazados, y de esa manera poder hacer un seguimiento detallado, ya automatizado, sistematizado, de ese control de calidad o de esos rechazos. Si tuviésemos esa información, tuviésemos una nueva entidad o una nueva tabla, digamos, en nuestra futura base de datos, de ahí podríamos extraer esa información que nos está faltando, que son los insumos rechazados, y podríamos, a partir de ahí, entre la entidad de facturas o el archivo lógico de facturas y esta nueva que implementaríamos, podríamos construir el indicador cuando lo querramos según la frecuencia establecida. Entonces siempre es importante identificar el indicador, proponer indicadores, poder formularlos, saber cuál es su fórmula de cálculo. Este sería el ejemplo o la prueba o el testeo para un periodo de tiempo particular, pero fundamental también es venir y analizar nuestro proceso de negocio, analizar el diccionario de datos, qué tipo de comprobantes o de entidades físicas y lógicas nos quedan y si es posible o no armar ese indicador, porque por ahí lo podemos proponer, pero no lo podemos implementar. Entonces, a partir de ahí, esa es una nueva mejora que va a ir sufriendo el proceso de negocio. No solo con controles adicionales, por ejemplo, con quedarnos con el duplicado de un informe de garantía o de no garantía, o quedarnos con el respaldo de un remito, o asentar en algún lado la comisión, sino que también la generación de información nos va a obligar a venir a revisar el proceso de negocio y seguir mejorándolo para poder asistir a esa información que nos están pidiendo. Y respecto de los reportes gerenciales, un indicador es una información numérica o cuantitativa en base a una fórmula de cálculo con todos los conceptos que vimos. Un reporte gerencial es justamente información consolidada y procesada para el tomador de decisiones, pero que no consiste en un determinado valor concreto, sino que ya hay más elaboración y un poco más de detalle. Por ejemplo, acá nos están pidiendo, dentro del ejercicio 3, como reporte gerencial, que mediante el diccionario de datos, ¿por qué dice mediante el diccionario de datos? Porque los reportes gerenciales ustedes los pueden elaborar a través de un diccionario de datos, como el que vamos a hacer ahora, pero también lo pueden hacer bosquejando el diseño del informe, con una muestra de datos, como aparecía en el apunte antes, bueno, cómo sería el encabezado, el contenido, el totalizado, y lo pueden dibujar, diseñar al reporte. Serían dos formas equivalentes y quizás complementarias, pueden hacer las dos si quieren, de representar un reporte, ya sea por diccionario de datos o por una muestra de datos con el diseño dibujado del reporte. Entonces acá, si hacemos el diccionario de datos, nos están pidiendo un reporte gerencial mensual de las comisiones de los vendedores. Lo que quieren saber es, por cada vendedor, de acuerdo a los 4 porcentajes de comisiones que tenemos, cómo fue cobrando cada uno de esos vendedores. Porque un vendedor, de acuerdo a las ventas que va haciendo día por día en el mes bajo análisis, puede haber hecho uso de determinados porcentajes de comisión, porque se acuerdan que el porcentaje de comisión dependía de la cantidad de unidades vendidas, del porcentaje histórico de cobranza y de algunas variables que hacían al proceso de decisión que está acá. De acuerdo a las ventas, a las unidades vendidas en esa venta particular, cómo venía la cobranza de cada uno de esos vendedores respecto a cómo venían pagando los clientes a los que les vendimos. Y analizamos, eran estas dos variables, y ahí nos caían en 4 posibles porcentajes de comisión, el 2, el 2,5, el 3 o el 5. Y que había que hacer un ajuste, ¿se acuerdan ahí en la política de comisiones? Porque no era muy equitativa. Entonces, para hacer el informe gerencial, nos piden el diccionario de datos de cómo pensaríamos este informe.
Por supuesto que no sería simplemente mostrarle todas las notas de venta o mostrarle todas las facturas del mes, porque no, si bien ese informe puede ser útil para el que trabaja en el área de facturación o de ventas, para el que está monitoreando el proceso, supervisando, queriendo tomar decisiones, quiere saber cómo es la cantidad o el importe vendido por cada vendedor, el valor vendido, el total vendido de cada vendedor, por cada comisión, por cada uno de esos porcentajes de comisión. Entonces, ¿cómo lo podemos armar? Y acá también nos dice respectivos totales, totales generales, con sus porcentajes parciales. Entonces podríamos empezar a bosquejar el diccionario de datos. Le damos un nombre, el informe mensual de comisiones a los vendedores, y primero, sobre qué periodo se refiere. En este caso, un mes de un determinado año. Como habíamos visto en el ejemplo, no sé, el mes 4 del 2018. Tenemos que tener en cuenta los vendedores, y sabemos que son 4. Y cada vendedor, los porcentajes de comisión por los que fue vendiendo. Y en cada porcentaje de comisión, el importe y el total del vendedor. Bueno, sabemos que hay 4 vendedores, entonces esto lo podemos poner entre llaves. O sea, esos 4 vendedores irían en las llaves de 1 hasta 4. Y que cada comisión a su vez son 4. Por lo tanto, acá podríamos poner, como sabemos que son exactamente 4 vendedores, vamos a abrir el reporte en 4 grupos. Y por cada vendedor puede tener hasta 4 porcentajes de comisión. Entonces podríamos ponerlo así. Y cada vendedor en cada uno de los porcentajes de comisión va a tener un determinado importe. Y de ese importe tendríamos que poner, después esos importes los podríamos tener por cada vendedor el subtotal. Ese es el subtotal por vendedor. Y podríamos tener un porcentaje de participación respecto del total por vendedor. Y después tendríamos totalizado a los 4 subtotales para todos los vendedores. Vamos a ponerle el importe total. Y que la suma de estos 4 porcentajes nos debería dar un 100%, ¿no? Entonces, podríamos armar este diccionario de datos de manera de representar, por ejemplo, para el vendedor 1, el porcentaje de comisión del 2%, el 2,5%, el 3% y el 5%. Y de cada uno de estos porcentajes de comisión tendríamos el importe. Este es el porcentaje de comisión que aparece como elemento discreto, porque antes ya lo habíamos trabajado como elemento discreto cuando hicimos el diccionario de datos del comprobante, y que ya sabíamos que tomaba estos 3 valores, estos 4 valores. Y pusimos el código de vendedor de 1 a 4. ¿Por qué? Porque por acá abajo también va a aparecer el vendedor 2 y su porcentaje de comisión, y el vendedor 3, o sea, vamos a tener 4 grupos. De cada porcentaje de comisión, según lo que pusimos acá, tenemos un importe, es decir, cuánto vendió aplicándole ese porcentaje de comisión. Y así sucesivamente. Y por supuesto tenemos acá, de estos porcentajes, de estos montos, según el porcentaje de comisión aplicado, tenemos el total. Acá tenemos la suma total de esos importes. Y este sería el porcentaje de participación. Tendríamos acá, por cada vendedor, el que está acá, 4 porcentajes de comisión, que serían los que están acá, los 4 importes que están acá, el subtotal, que sería la suma, vamos a ponerle acá subtotal,
por vendedor, y podríamos tener acá este porcentaje de participación, que sería de este subtotal, cuánto corresponde a este vendedor respecto de las ventas de los 4 vendedores. Si este vendedor vendió 1000, y el vendedor 2 vendió un total de 1000, y el 3 y el 4, cada uno vendió 1000 y 1000, el porcentaje de participación de cada uno respecto de los 4000 de las ventas totales fue de un 25%. Por supuesto que acá con esto podríamos ver, que sería el atributo que está en el diccionario de datos, qué vendedor se lleva la mayor participación respecto del total de las ventas. Esto obviamente acá le faltan en el título, tienen que ponerle el contexto o la referencia al periodo al que se refieren, pueden detallarlo de esta manera y ese sería el bosquejo del reporte, o el repaso en diccionario de datos, la muestra de datos o el diseño del informe. También lo podrían hacer como matrices y poner como fila los vendedores, como columnas los porcentajes de comisión, y como intersección de cada fila y cada columna, o sea, cada vendedor en cada porcentaje de comisión, cuál fue el importe vendido. La suma de las columnas, de los porcentajes de comisión, daría el total recaudado por cada tipo de comisión. Y la suma de las filas, el importe vendido por cada vendedor. Y la suma total de fila y columna daría este importe total. ¿Sí? Son distintas maneras de representar en forma vertical o en forma de tabla o filas y columnas, en forma matricial, el reporte. Después ustedes practíquenlo a ver cómo les sale. Y si no, la otra forma alternativa es representándolo de esta manera con un diccionario de datos. Ese es el objetivo adicional que le vamos a dar, y muy importante en esta materia, es decir, cómo aportamos a la gestión de los procesos de negocio, a la gestión ingenieril, información necesaria para poder ver el cumplimiento de los conceptos que vimos, de eficiencia, eficacia, productividad, calidad y competitividad, mediante la elaboración de reportes gerenciales e indicadores, con la diferenciación de uno y otro. Teniendo en cuenta que una vez que nosotros analizamos el proceso de negocio, lo mejoramos, empezamos a tratar de formular reportes e indicadores, tenemos que también hacer un chequeo de consistencia y ver si es posible o no generar esos reportes. Entonces, ahora que hicimos este reporte acá, para cerrar ya el video, ¿podemos emitir este reporte las veces que nos requieran para un determinado mes y año? ¿Cuánto vendió cada vendedor por cada porcentaje de comisión y cuál fue su total y la participación entre uno y otro? ¿De dónde sacaríamos ese informe? Si analizamos el proceso, esa información es probable que una vez que fue evolucionando y transcurriendo el proceso de negocio, la hayamos registrado acá, en el momento de la facturación. Ahí están las ventas producidas. Pero por eso es importante el análisis del diccionario de datos. Si nosotros vamos a la entidad de facturación, tenemos acá los importes, porque tenemos el precio unitario y la cantidad por cada insumo, la fecha en que se va produciendo, pero es importante haber guardado estos dos atributos. ¿Quién fue el vendedor que me dio origen a esta nota de venta, que vino al área de facturación, y por lo tanto calculé el porcentaje de comisión, pero tuve que haber registrado en el momento de la facturación el vendedor que le dio origen a esa factura? Si no, es imposible generar este otro nuevo reporte, porque no tengo registrado, asociado a cada factura, el vendedor que le dio origen. Y lo mismo con esto, una vez que calculé el porcentaje de comisión, más allá de anotarla en el triplicado de la nota de venta y que quede asentado físicamente, si ya lo tengo ese dato, en el momento de generar la factura podría guardar un atributo más, como hicimos acá, de cuál fue su porcentaje de comisión. Agregando estos dos atributos a cada una de las facturas, yo puedo en cualquier momento sacar el informe de cuál fue el importe vendido por cada uno de los vendedores en un determinado mes, agrupado por comisión. Es decir, que si yo tomé esa precaución, si no tengo esto, esa es una mejora que le vamos a proponer. Mirá, en tu sistema de facturación, cuando estás registrando y guardando la factura y la estás emitiendo, agrega
en la pantalla de entrada quién fue el vendedor que la realizó y cuál fue su porcentaje de comisión. ¿De dónde vas a sacar los datos? Y porque va a venir en la nota de venta asentada, que acá lo vamos a tener que agregar, que te marquen el que está haciendo el proceso, cuál fue el porcentaje adecuado. O si lo estamos automatizando, sistematizando como acá, que el mismo sistema te determine el porcentaje de comisión y que cuando genere la factura, como sabe de qué vendedor viene, guarde el cálculo del porcentaje de comisión y el código del vendedor que le dio origen. Si no lo tenemos, lo agregamos. Y una vez que lo tenemos agregado, ya sabemos que este informe es posible generarlo de acuerdo al diseño que hicimos, ya sea con diccionario de datos o bosquejándolo o diseñándolo, y lo podemos armar extrayéndolo de la entidad lógica de facturas. Bueno, nada más, con esto terminamos para que vean el concepto de reporte gerencial, indicadores, información útil para el seguimiento y la mejora y optimización de los procesos de negocio. Sigan elaborando y terminen y entreguen los trabajos prácticos y a partir de ahora, cada uno de los ejercicios que hagamos, ustedes traten de hacer el informe que les quedó acá pendiente referido a informes de no garantía, a ver cómo lo diseñarían. Y después, cuando vayamos viendo los ejercicios 4 y 5 en adelante, también no solo vamos a hacer el cursograma, no solo vamos a responder las preguntas y las mejoras que le haríamos a ese proceso, sino que vamos a venir acá y vamos a ver que hay reportes gerenciales que están puestos en el anexo al final de la práctica, y que hay, cuando hagamos el 4, por ejemplo, tenemos 2 reportes para hacer y tenemos un indicador para practicar. Y así con cada uno, para que vayan viendo el concepto de reportes e indicadores aplicado a los procesos de negocio. Bueno, nada más, nos vemos la semana que viene. Chao.